Quedamos en el versículo 20 del capítulo 4 y estuvimos viendo que Pablo en esta parte, él apela mucho al corazón, a la parte emocional de los Gálatas. Sabemos que él les está hablando a ellos como hijitos. Primero el argumento del capítulo 3 fue un capítulo, el comienzo del capítulo 3 fue bastante fuerte, cuando él les reprocha, cuando él les dice, cuando él les recuerda que él había estado con ellos, quién los había engañado, por qué se habían ellos desviado. Pero ahora en esta parte del capítulo 4, desde el versículo 8 al 20, él está apelando a esa parte de la relación que él tuvo con ellos, porque Pablo tuvo una relación con ellos estrecha, con los Gálatas, y él dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo les está a ellos diciendo que él ha sido como un padre, que él quiere que lo identifiquen y que no se olviden que él fue como un padre para ellos, alguien que les sembró el evangelio, alguien que les trajo la buena nueva. Les recuerda que ellos lo recibieron también. Él les está recordando todas esas cosas, apelando muy a esa parte de relación, de comunión y de afecto que tenían los Gálatas a Pablo, ¿no? Dice que él estuvo enfermo, dice que él hubiese querido, ellos hubiesen, si les hubiese sido posible, se hubieran sacado los ojos para dárselos a Pablo. Muchas cosas está apelando a la parte afectiva Pablo, para hacerlos a ellos como caer en cuenta del error en que en ese momento está caminando. Y pues como cuando uno está con un amado hermano al cual uno le ha sembrado la palabra, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y que uno ve que se está desviando, ve que está entrando en error, ve que está caminando mal, y uno quisiera apelar a todos los medios que el Señor nos da para que ese hermano pudiera devolverse de ese caminar y volverse al camino correcto. Entonces Pablo está, desde el capítulo 3, como les decía, él está haciendo primero esto es como un sándwich. ¿En qué sentido? En el capítulo 3, él hace una argumentación. La primera parte es como fuerte, donde él los está como sacudiendo. Después él va a centrarse en la fe de Abraham para recordarles a ellos, comenzar desde el principio acerca de la fe, dado que el problema era con los judaizantes, y los judaizantes decían que ellos eran hijos de Abraham y que por tanto, como hijos de Abraham, ellos tenían todo el conocimiento necesario para que usted siguiera en el camino de la revelación de Dios, según lo que Dios había hecho a través de Abraham. Entonces Pablo los sitúa a ellos, arranca desde allí a hacer una contraargumentación con relación a lo que ellos les habían enseñado, los judaizantes habían enseñado, y partiendo desde Abraham, Pablo les hace de una manera magistral una exposición del padre de la fe, les habla de la promesa, les habla de quiénes eran verdaderamente los hijos de Abraham, y hace todo ese recorrido Pablo por el capítulo 3, les habla después del propósito de la ley, les está diciendo a ellos que la ley tenía una finalidad. No está desechando Pablo la ley, no la está echando, no la está pisoteando, no, él está diciendo, la ley tuvo una finalidad, hermanos, la ley tuvo una finalidad, pero ya ha pasado lo que tenía que ver con el cumplimiento de la ley. Y en el capítulo 4 es donde vuelve a retomar el asunto más personal, más apelando, como le digo, a esos afectos, diciéndoles, hermanos, queridos, hijitos, yo vuelvo a sufrir por ustedes dolores de parto. Después de esto, ahora vamos a ver el versículo 21 en adelante, cómo el apóstol ahora vuelve a sacar otro argumento. Muy interesante este argumento, que es mucho más profundo este argumento que Pablo saca. ¿Y por qué digo que es bastante más profundo? Porque este argumento que Pablo va a utilizar es un argumento de una revelación profunda espiritual del apóstol.
Ya vamos a ver por qué. Entonces vamos a comenzar ahí en el versículo 21, queridos hermanos. Vamos allá a Gálatas 4 desde el versículo 21, donde el apóstol Pablo va a hacerle otra pregunta. Mire que Pablo utiliza mucho las preguntas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, todo ese capítulo 3 estuvo demarcado por preguntas, contrapreguntas, respuestas, preguntas que mismo se hace Pablo y las responde. Y aquí vuelve otra vez Pablo a hacerles en el versículo 21 otra pregunta. Mire la pregunta que les hace a ellos, porque él los quiere ahora llevar a algo de revelación más profunda acerca de la ley y la gracia. Mire usted el versículo 21, dice de la siguiente manera. Él les hace una pregunta, les dice, díganme o decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es una pregunta como rara. Me fui a buscarla en otras versiones, la busqué en la Nueva Biblia Viva y en la Palabra de Dios para Todos. ¿Cuál es la pregunta que realmente está haciéndole Pablo a los Gálatas? Les está diciendo, según la Nueva Biblia Viva, lo que él les está diciendo es, los que quieren obedecer la ley, díganme, ¿por qué no se fijan bien en lo que dice la ley? Según la palabra de Dios para todos, sería de la siguiente manera. Algunos de ustedes quieren estar bajo la ley. Díganme, ¿ustedes saben lo que dice la ley? ¿Por qué Pablo estará haciéndole esta pregunta a ellos? O sea, como que les está diciendo, bueno, si ustedes saben tanto de la ley y ya han aprendido tanto de la ley de los judaizantes, entonces ustedes le han puesto atención a lo que la ley dice profundamente. Interesante, ¿no? Él les va a hacer esa pregunta, les está diciendo, los está como careando en ese sentido, porque ¿quién mejor que el apóstol Pablo para conocer la ley? ¿Podían discutir los gentiles algo con el apóstol Pablo, por Dios? ¿Podrían los gentiles darle sus puntos de vista y opiniones al apóstol Pablo acerca de la ley, cuando Pablo había sido un fariseo formado en una escuela estricta como la de Gamaliel? Qué gentil desconocedor de las cosas de Dios, qué gentil que no conocía nada acerca de las cosas, de los pactos de Dios o del pacto de Dios. ¿Quién le podría contravertir a Pablo? ¿O quién lo podía decir lo contrario a Pablo? Entonces, por eso Pablo va a hacer ahora una exposición magistral también. Es una exposición magistral, porque él les está diciendo, ¿ustedes de verdad le han puesto cuidado a lo que dice la ley o han estudiado la ley verdaderamente? Entonces Pablo está apelando a la revelación de las escrituras para convencer a los cristianos gálatas de su insensatez y la insensatez de volver a sujetarse a la ley de Moisés, como era lo que le estaban proponiendo los judaizantes. Lo que Pablo estaba tratando de ponerlos a ellos en contexto, porque Pablo siempre que llegaba a una parte, siempre que llegaba a un nuevo lugar, ¿a dónde iba Pablo cada que llegaba a una nueva ciudad, a una nueva villa, población? ¿A dónde era que iba primero Pablo? Al templo. A las sinagogas. Equivalente, bueno, a la sinagoga, sí. A las sinagogas, ¿se acuerdan? Gracias, Angelita. Siempre el primer sitio que visitaba Pablo era las sinagogas, como quien dice, iba a los de su nación, iba a los que sabían de lo que Pablo iba a hablar, porque ellos eran conocedores de la ley, de las escrituras, de la Torá, de la instrucción, de la dirección, porque en la sinagoga se leía cada sábado se leía la instrucción. Pablo apela a la revelación de las escrituras para convencer a los gálatas de algo que Pablo estaba acostumbrado a tratar con los judíos permanentemente. Aunque estos judaizantes leían la ley todos los sábados, realmente ellos no oían lo que les decía la ley, porque
ellos muchas cosas las entendían literalmente. Pablo les va a hablar a través de una alegoría para hacerles ver a los judaizantes que ellos que creían conocer tanto la ley, bajo la inspiración del Espíritu, Pablo les iba a mostrar qué era lo que significaba verdaderamente lo que ahí estaba escrito. Esto es interesante, hermanos, porque con la misma escritura Pablo va a hacerles a ellos una demostración. Y Pablo les va a decir, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis verdaderamente, ustedes verdaderamente conocen lo que dice la ley? Pablo va a utilizar una alegoría y esa alegoría está allá en Génesis y justamente es con Abraham. La vida de Abraham y la vida de Sara, que fue algo real. No, esto no era una invención de Pablo, esto no era una leyenda, esto era una historia real constituida en las Escrituras. Pablo va a decir que esa historia real de estos personajes que fueron reales, que vivieron vidas reales, Pablo lo que va a decir es que la vida de ellos fue una alegoría. ¡Wow! A ver, ¿quién me explica qué es una alegoría? ¿Qué es una alegoría? ¿Quién sabe qué es una alegoría? A ver, Alecito. Una alegoría es como una comparación, mi hermano. Una comparación cuando se comparan dos asuntos, dos situaciones que pueden revelar o cosas distintas o cosas que son semejantes. Bueno, eso nos dice el hermano Alex. ¿Qué nos dice la hermana Ángela? Una representación de algo simbólico. Exactamente, vamos por allí. Ahí no está Anita, que es la que sabe también de estos términos. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es la explicación o una explicación basada en semejanzas de algo. Y de allí, de esa semejanza, se logra sacar una explicación de una verdad. Eso es una alegoría. Entonces Pablo dice que él va a contar y apela a la historia de lo que está allá en Génesis 16. Él va a contar que esa vida, la vida de Abraham, la vida de Sara, la vida de ese hijo esperado, Isaac, la vida con esa concubina, con esa que se le dio en concubina a Abraham para tener un hijo, otro hijo que no era el hijo de la promesa. Pablo va a decir que eso era una alegoría. Y Dios, el antiguo pacto, todas esas vidas, todas esas situaciones, todas esas, todos esos hombres, mujeres del antiguo pacto representan algo, aunque sus vidas fueron vidas que vivieron, que estuvieron, que caminaron, fueron vidas normales. La palabra de Dios nos va a decir que a través de todas esas vidas, Dios estaba mostrando algo maravilloso al Señor, ¿no les parece a ustedes? Que a través de todas esas vidas hay una enseñanza de algo que Dios está hablando a gritos a través de imágenes. Dios es el maestro de las imágenes. Nos mostró en vida real situaciones, condiciones, propuestas, cosas que Él quería enseñarnos a nosotros ahora en este nuevo pacto, las dejó establecidas para que viéramos, para que pudiéramos interpretarlas y entenderlas. Es necesario atender bien lo que dice la ley, pues es lo que está escrito. Pero ahora Pablo va a aplicarle a lo escrito la interpretación hecha por el Espíritu de vida. ¡Wow!
Vuelvo y te repito eso, hermano. Es necesario atender bien lo que la ley dice, cómo está expresada la ley, qué palabras dice la ley, cómo fueron esas historias, qué es lo que está escrito en esas historias. Porque eso es lo que está escrito y lo que escrito está. Pero ahora Pablo va a aplicarle a lo que es escrito la interpretación hecha por el Espíritu de vida. Y esto es muy importante, porque en el versículo 22, ustedes ven cómo comienza el versículo 22. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice en el versículo 22, porque está escrito. O sea, dándole importancia a Pablo a lo que estaba escrito, a lo que dice la ley, a lo que nos cuenta la directriz de Dios, lo que nos cuenta la obra de Dios en el antiguo pacto a través de todos estos hombres, a través también de los preceptos, de los mandatos, de todos los estatutos que Dios estableció para su pueblo. La ley es la ordenanza, la ley es lo que está en el antiguo pacto, porque Pablo así lo trata, no lo estoy tratando yo. Pablo está diciendo que eso es de la ley. La ley no solamente son los mandatos, los estatutos, sino que la ley hace parte de toda la instrucción que Dios tomó. Dios tomó a los hombres, a las mujeres, a las familias, a todo lo que Dios toma, lo toma como la instrucción para que nosotros estemos atentos a eso. Porque Pablo en el versículo 21 está hablando de la ley y después dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? La historia. Sí, Carlitos, la recordamos. Bueno, gracias al Señor nos acordamos de esa historia. Ustedes saben que allá en Génesis 16 está esa historia donde Sara o Sarai, así se llamaba antes, la esposa de Abraham, a la cual Dios después le cambia el nombre a Sara, ella no le podía dar hijos a Abraham. Y ustedes saben que cuando Abraham estuvo en Egipto, él trajo a una sierva egipcia que se fue con ellos. Después de que salieron de Egipto, se fueron con ellos y ella se fue, una sierva que estaba al servicio de sus patrones, especialmente de Sara, y esa sierva se llamaba Agar. El nombre de Agar es muy significativo porque el nombre de Agar significa forastera, la forastera. Y entonces, dado que Sara no podía tener hijos, aunque Dios ya le había dado una promesa a Abraham, Sara tuvo una idea. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es probable que Dios nos haya dado alguna promesa a nosotros en algún momento y viendo que de pronto aquella promesa, aquella visión no se está cumpliendo, pues entonces nosotros caemos en la angustia de saber que el tiempo está pasando. No hay nada más lapidante, mis hermanos, que ver que el tiempo está pasando, que vamos perdiendo muchas de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas, y que al pasar los años vemos que como que lo que Dios nos ha dicho no se está cumpliendo y comenzamos entonces a utilizar la razón y no la razón al servicio del espíritu, sino que utilizamos la razón para tratar a través de nuestras argumentaciones, tratar de interpretar lo que Dios nos ha dicho a manera o a nuestro amaño para tratar de ayudarle a Dios, porque de pronto Dios no fue tan claro ni tan específico y yo tengo que ayudarle a Dios de alguna manera y comienzo a ver las posibilidades de que se cumpla lo que Dios quiere hacer, pero metiendo yo un poquito la mano. Entonces vemos que
Sara le dijo a su esposo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. O sea, el razonamiento de Sara era muy apropiado, ¿no? ¿Cuál era el razonamiento de ella? Bueno, finalmente la sierva estaba con ellos, un siervo o era un duolus o un esclavo, vamos a decirlo así, que vivía con ellos y su vida estaba siempre ligado a sus amos. Y los hijos, de alguna manera, de un esclavo, pues le pertenecían al amo. Entonces, lo que Sara está diciendo es, o dando una interpretación, será lo que Dios quiso decir, fue de que podríamos tener un hijo de otra forma, dado que nosotros ya somos muy viejos, Abraham, dado que ya nosotros, a mí se me fue ya la costumbre de las mujeres, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que yo voy a tener un hijo? Pues eso, humanamente hablando, pues eso no es posible. Quizás nosotros no hemos entendido qué es lo que Dios nos quiso decir. ¿Será que a uno le pasa eso, mis hermanos? Yo creo que a veces le pasa a uno eso, ¿no? Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ellas. Y entonces Abraham se llegó a Agar y le nació un hijo que se llamó Ismael. ¿Cómo les parece a ustedes? A los ojos humanos o a los ojos naturales se cumplió la promesa. ¡Wow! Sara, la esclava, tuvo un hijo de Abraham. Ahora ese hijo es como si fuese de ellos. Finalmente, la esclava está allí, es propiedad de ellos y el hijo es como si fuese de ellos. Pero eso no era lo que estaba en la mente de Dios, porque Dios lo que quería hacer era glorificarse a través de un milagro, de algo imposible para el hombre, de algo que el hombre no podía generar. Y fue así como el Señor cumplió su promesa. Y años después, Sara tuvo un hijo. Y ese hijo le colocó por nombre Isaac, que ustedes saben que significa risa, ¿no? Y ese Isaac, ustedes saben que nació en ese contexto de tener ya un medio hermano, que ese medio hermano ya estaba más grande, pero ese medio hermano se burlaba del niño. Y ustedes saben que comenzaron los problemas. Nosotros sabemos que Pablo aquí en el versículo está diciendo, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Nosotros ya sabemos que Pablo había hablado de Abraham ahí en Gálatas 3:6 y había hablado del padre de la fe, habla de los hijos de la promesa, pero ahora Pablo le recuerda a los Gálatas que Abraham no solamente tuvo el hijo de la promesa, sino que él tuvo otro hijo, y habla específicamente en esta historia, les está recordando que Abraham primero tuvo a Ismael, que era el hijo de la esclava Agar, y después fue que nació Isaac, el hijo de Sara, su esposa. Pablo emplea esta ilustración porque el tema a tratar con los Gálatas pues tuvo que ver con los herederos de Abraham. ¿Cómo así con los herederos de Abraham? Dado que los judaizantes hacían un énfasis en que ellos eran los de la fe porque eran hijos de Abraham. Allá en tiempos de Juan el Bautista, ustedes se acuerdan de la discusión que ellos tuvieron con el Bautista, ¿no? Con Juan el Bautista, porque ellos decían que ellos eran verdaderos hijos de Abraham, que ellos no necesitaban arrepentirse de nada, puesto que si eran hijos de la fe, eran hijos del padre de la fe de Abraham, pues ellos ya estaban en Dios y no había nada de qué arrepentirse, que ellos estaban en una muy buena condición delante de Dios. Entonces, esos oponentes de Pablo se gloriaban en ser descendientes físicos de Abraham, como si eso fuera necesario para ser uno salvo.
Y por eso ellos decían que los cristianos gentiles deberían hacerse judíos por medio de la circuncisión, porque eso era lo que decían las escrituras, eso decía la ley. Por eso es que Pablo tiene que ir otra vez a recordarles esta historia y les va a decir, sí, la ley sí dice que Abraham tuvo 2 hijos. La ley sí dice que Abraham tuvo un hijo de la promesa y otro que no era de la promesa. O sea que lo que Pablo les está diciendo a los gálatas es, claro, los judaizantes vienen aquí a hablar y vienen a decir que son hijos de Abraham y traen a colación de pronto la historia de Abraham como padre de la fe, como padre de la nación de Israel, pero ellos obvian ese pedacito que dice de que Abraham tuvo 2 hijos, el primero y el segundo. El primero, el mayor, no era según lo que Dios había querido. El segundo sí. Y Pablo magistralmente va a decir algo, o les va a dar a entender algo, que Ismael nació según la carne, porque lo va a decir. En el versículo 23 dice eso, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ojo con esto, hermanos. Ojo con esto, porque aquí Pablo les está diciendo a ellos, los judaizantes hablan de que son hijos y descendientes de Abraham, y eso está bien, pero lo que no les están diciendo es que Abraham tuvo 2 descendientes, 2 hijos, y que el primero de ellos nació según la carne. ¿Y qué quiere decir nacer según la carne? Pues nació de voluntad y del esfuerzo del hombre. Nació por la propuesta del hombre. Pero después también Pablo va a decir aquí, más el de la libre por la promesa. O sea, había una esclava, Agar, y había una libre, esa era Sara. Las 2 en ese momento estaban engendrando algo, pero eso que estaban engendrando, la esclava estaba engendrando según el esfuerzo y la voluntad de la interpretación que ellos hicieron, Abraham y Sara, la interpretación que ellos hicieron de su propio razonamiento, pero estaba el otro hijo que finalmente nació. Entonces, había un hijo que nació según la carne, mientras que el otro nació según la promesa, y esa promesa estaba relacionada con un nacimiento por medio del poder de Dios. Esa era la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia? Porque en el caso que se encontraba Sara, Sara era estéril y además de ser estéril, ya estaba demasiado con edad. Se le había ido la costumbre de las mujeres, como dice la escritura, o sea que la posibilidad de ella engendrar era cero. Por lo tanto, se sobreentendía que lo que podía engendrar Sara tenía que estar relacionada con una promesa. Y esa promesa se la dio a Dios, a Abraham y a Sara por pura gracia. No porque ellos fueran unas personas espectaculares que llevaban una vida inicialmente de mucha oración o de mucho ruego. No, simplemente la razón por la que Dios decidió escoger a este hombre fue porque le creyó. Abraham le creyó a Dios. Dios prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo, aunque físicamente era imposible. Por eso Isaac nació por la promesa. La promesa hizo posible que Sara concibiera fuera del curso de la naturaleza, es decir, era un milagro divino. ¿Hasta ahí estamos bien, hermanos? Sí, Carlos.
Sí, Carlitos. Bueno, gloria a Dios. Estamos ahí en el versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael nació del primer modo, por la carne. Pero Isaac nació del segundo modo, por la promesa. Según el contexto, la ley acompaña a la carne, porque eso es lo que representa la esclava. La ley acompaña a la carne y la gracia acompaña a la promesa. El niño nacido, a ver qué dice Germancito. Bueno, hay un detalle muy especial, ¿no? Estamos viendo pues la representación de la ley en el esfuerzo humano, en lo que tratan de hacer Abraham y Sara por hacer cumplir la promesa, por hacer que la palabra de Dios se cumpla. Pero recordemos que aquí todavía la ley no había sido dada, ¿no? Porque la ley fue con Moisés y Moisés fue tiempo después para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando pues en el desierto el Señor les da sus leyes y sus mandamientos. Pero ¿por qué cito esto? Porque es para mostrar la condición natural del hombre, que el hombre hay algo en el corazón del hombre que sabe que viene de Dios, ¿no? Y quiere cumplirla, quiere agradar a Dios, pero en su propio esfuerzo, porque ahí todavía no había sido establecida la ley. Entonces me parece que eso es un detalle especial también, ¿no? Todavía pues, ellos no tenían la ley como tal, no había sido dada la ley en las tablas, sino que ellos la tenían escrita en ellos, pero en el corazón de ellos. Y esa es la diferencia que hace el Señor en nosotros, ¿no? La escribe en nuestros corazones, pero cuando nuestro corazón es transformado al corazón del Señor. Y los dejo, mis hermanos, porque tengo que ir a laborar. Gracias, Germán. Efectivamente, la ley, aunque no había sido dada todavía, Pablo está metiendo esta historia dentro de un contexto de ley y gracia. O sea que Pablo está diciendo, aunque la ley no estaba escrita, la ley no había sido dada en el monte todavía, porque él más adelante va a hablar de eso, pero él está diciendo que todo ese antiguo pacto está hilado a través de lo que era la ley para el hombre. Y entonces aquí inmediatamente va a decir el apóstol, estamos en el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Debido a que la gracia acompaña a la promesa, nacer por medio de la promesa es nacer por medio de la gracia, o lo que significa nacer por voluntad y potestad de Dios. Repito esto, debido a que la gracia acompaña a la promesa, nacer por medio de la promesa es nacer por medio de la gracia, o lo que es nacer por voluntad y potestad de Dios. Voy a hacer una pregunta a los hermanos. ¿Qué quiso el apóstol decir sobre lo que podemos entender sobre quién es un verdadero hijo de Dios, según lo que está Pablo aquí hilando despacito? ¿Qué quiso decir o qué podemos entender de quién es un hijo de Dios, según lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? El que vive por fe. Acuérdense que estamos hablando de promesa y estamos hablando de la ley. ¿Se acuerda? Entonces, según lo que Pablo está hilando aquí delgadito, ¿qué podemos entender sobre quién es un verdadero hijo de Dios? Él está tomando la historia de Abraham y la historia de Sara como prototipo de lo que es un verdadero hijo de Dios. El que nace por la gracia. Que obedece. Bueno, hablaron dos al tiempo. A ver, Hilda primero y después Maite. El que nace por la gracia. ¿Ya? El que obedece.
Según lo que está hablando Pablo en este momento, Pablo está De diciendo la promesa. exactamente Estoy así. quién es un verdadero hijo de Dios. Alguien que nace de acuerdo a una promesa. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Según el contexto donde él está hablando de dos hermanitos, medio hermanos, uno que nació según la voluntad humana, pero acá hay otro que nació según la promesa. Y Pablo lo que está llevando a ellos a entender es que el verdadero hijo de Dios ¿quién era el verdadero hijo de Dios según el contexto? ¿Isaac o Jacob o Ismael? Isaac. ¿Qué dice Alex? Es que fíjate, hermano, que, o sea, como tú estabas diciendo, eso se cumple antes y ahora. Estamos viendo que la ley se alinea con la carne y con la esclava. ¿Con quién se alinea la gracia? Pues se alinea con el espíritu. Sabemos que la carne y el espíritu mantienen en contienda, o sea, se alinea con la libertad que da la promesa. Entonces sabemos que esto se refiere como al nacimiento de la gracia bajo la potestad de Dios. Todo aquel que nace del Espíritu Santo, pues es hijo de Dios. Eso dice la palabra, que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces el mismo nacimiento que vemos allá desde Génesis con Abraham, pues eso tiene cumplimiento hoy. Hoy mismo quienes nacen de la gracia, pues nacemos en libertad y somos llamados hijos de Dios, mi hermano. Ok, no sé si está claro, hermanos, porque es muy importante lo que Pablo está diciendo. ¿Sí está claro, hermanos? Espero que sí. Sí, Sí, Carlitos. ahora sí entendí, porque antes no te entendía, Carlitos, pero ahora sí ya te entendí, porque pensé que era por la acción, de acuerdo a tu pregunta, pensé que era por la acción, pero no, es lo contrario, entonces ahí sí ya entendí. Ok. El apóstol estaba colocando una clara diferencia basado en estos dos hijos, entre Ismael y entre Isaac. El uno engendrado por la actividad del razonamiento, por la fuerza, por el impulso, por querer hacer algo para ayudar a Dios a que la promesa se está demorando, porque de pronto no entendimos. Y el otro que nació verdaderamente, milagrosamente, ante una matriz estéril, ante una matriz ya totalmente vetusta ya, y ya de una manera milagrosa nace Isaac. O sea, lo que Pablo le está planteando a los Gálatas es, presten atención lo que la escritura lo que está escrito, lo que la ley dice. ¿Qué es lo que dice la ley que nos muestra, o la instrucción, la Torá que nos muestra? Nos muestra que hay verdaderamente para Dios, entre los dos, entre Isaac e Ismael, hay uno que es el verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es el verdadero hijo de Dios? El verdadero hijo de Dios es el que nace por la promesa. Lo que Dios había prometido, lo que era imposible para Abraham y para Sara, porque ya estaban totalmente desahuciados, lo que era imposible para ellos, para Dios fue posible. Y siempre los hijos de Dios nacen dentro de ese contexto. Lo que es para el hombre imposible, para Dios es posible. ¿Cómo es posible que una criatura que estaba en el mundo lleno de pecados, haciendo cosas que desagradaban tanto a Dios, que estaba en oposición a Dios, en rebeldía contra Dios, en hechos inicuos contra Dios? ¿Cómo es posible que esa persona un día llegue y diga, me arrepiento, yo creo en el Señor Jesús, y por fe, basado en esa gracia, soy hecho hijo de Dios? Eso es lo que trata Juan, justamente Juan, cuando dice, nos habla de cómo es el nacimiento de un verdadero hijo de Dios, ¿no? Porque Juan nos va a decir allá en Juan 1,
porque a todos los que le recibieron, ¿sí dice así o no dice así? Juan 1. Sí, así dice, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, más a todos, como dice en Juan 1, 12, 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen, no a los que se esfuerzan, no a los que hacen algo, no a los que cumplen algo para tratar de agradar a Dios, simplemente a los que creen en su nombre, les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios, y va a decir el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién engendra un hijo de Dios? Pues Dios. Esa es la promesa. Si tú crees en el Hijo, Él te permite ser engendrado de arriba. Esto es lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas en otros términos. Para ser un hijo de Dios tiene que haber interpuesto una promesa que Dios mismo se propone cumplir. En el nuevo pacto, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa del nuevo pacto para el que quiere ser un hijo de Dios, para el que quiere ser engendrado de Dios? A todos los que creen en Él. Creer. Nacer de nuevo, mi hermano. Creer, a todos los que creen, a todos los que creen. Ese es el único requisito. A todos los que creen en Él, los que creen en su nombre, les da potestad. Para ser un hijo de Dios tiene que haber interpuesto. Esa es la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios en el nuevo pacto? Si tú crees en el Hijo, eres salvo. Esa es la promesa de Dios en el nuevo pacto. Para ser un hijo de Dios tiene que haber interpuesto una promesa que Dios mismo se propone cumplir. Yo puedo ser salvo por mí mismo, yo puedo salvarme por mí mismo, yo puedo obtener la salvación por mis propios esfuerzos, por mis propios logros, y ir y presentarme delante de Dios y decirle, aquí están mis logros de lo que yo he alcanzado. Te presento lo mejor que yo tengo, Señor, para que tú me recibas como un hijo. ¿Así es, hermanos? ¿O no? No. No, muy claro, ese no de Edwin fue contundente. No, no es así. Para ser receptor de esta promesa, solo se necesita creerle a Dios y lo que Él mismo se ha comprometido a cumplir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad. Es un poder que nos da el Señor de ser llamados hijos de Dios. Pablo explica con esta ilustración, la alegoría es una ilustración, que espiritualmente los judaizantes no eran descendientes de Isaac como ellos suponían, ni de Abraham, sino de Ismael el esclavo, pues su padre Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Lo que estaba diciéndole Pablo a los Gálatas era, estos judaizantes son ismaelitas, no son de Isaac, son ismaelitas. Sí son hijos de Abraham, según la carne. ¿Qué dice la hermana Rebeca? Sí, Carlitos. Es decir, que podemos decir que el Hijo de Dios en realidad, o sea, no se necesita intervención humana, porque acá también dice, ¿no? O sea, igual que en Abraham, ellos lo hicieron con intento humano. Por intentos humanos trajeron un Ismael, que era un antidiseño, porque esa no fue la promesa de Dios realmente, ¿no? Y aquí también dice, pues más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que no puede haber intervención de hombre, sino es siempre la intervención de Dios, para que la gloria sea de Él, ¿no? Entonces,
Es como veo que, o sea, el Hijo de Dios tiene que ser realmente por intervención divina, intervención de Dios, y no por intentos humanos. Amén, mi hermana. Así es, hermana Rebeca. Así es. La hermana Ángela levanta la mano también. Sí, pero yo pienso, y corrígeme por favor, Carlitos, que eso es muy importante, pero si yo no tengo fe, yo puedo decir, ah, sí, yo creo, pero si yo no tengo fe, pues no soy hija de Dios, no paso a ser una hija de Dios. Es que hablar de creer no es simplemente decir yo creo. Por eso te digo, si no tengo, yo puedo decir yo creo, pero si yo no tengo fe, entonces no soy hija de Dios. Claro. Eso es lo que quiero que me digas si está bien lo que yo estoy diciendo. Cuando el Señor está diciendo, más a todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está implícita la fe, mi hermana. Porque para recibirle necesito obviamente creer, y para creer, pues eso es por el mundo de la fe. Entonces está implícito allí cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? ¿Sí estamos? Sí, estamos. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de mostrarle a estos Gálatas hermanos preciosos, pero extraviados? Pablo les está dando una ilustración desde la misma escritura y les estaba explicando que los judaizantes, ellos pensaban que ellos venían de la línea de Isaac, pero ellos no eran descendientes de Isaac, sino de Ismael, porque los descendientes o los hijos de Ismael son los hijos de la esclava. Pues su padre Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham es el ejemplo de la fe, lo que está diciendo la hermana Ángela. Entonces, todo lo de Abraham que valida la promesa de Dios, pues está sustentada en la fe de Abraham. Ismael no salió de la fe de Abraham, nació del esfuerzo de Abraham. Entonces, el propósito de esta ilustración se ve también claramente reflejada por allá cuando Pablo escribió a los romanos, porque Pablo le escribió a los romanos algo parecido, dándole una explicación que nos ayuda a complementar lo que estamos viendo. Por allá en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 6, vamos a leerlo, mis hermanos. Romanos capítulo 9, del versículo 6 en adelante, dice de la siguiente manera, préstele atención. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Pablo está yendo de esa la descendencia de la promesa de los que son los verdaderos hijos según la promesa, y la promesa es espiritual, y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Bendito sea el Señor. Aunque la nación de Israel tuvo dos líneas, una línea natural, también la palabra de Dios nos habla de la línea espiritual. Los judíos entendían bien que desde el nacimiento Ismael era inferior a Isaac. Ismael nació, vivió y murió en estado de servidumbre, y esta vida ilustraba la condición de los judaizantes. ¿Por qué los hermanos gálatas entonces querían someterse a ellos?
Ese era el gran interrogante que Pablo estaba planteándose y los estaba colocando a ellos a pensar. ¿Ustedes por qué quieren someterse entonces a la línea de Ismael? Si ustedes, cuando yo les compartí el evangelio, a ustedes los traje a nacimiento por la promesa del creer en el Hijo, y por eso ustedes adquirieron el Espíritu. Y si ya tienen el Espíritu, entonces son de Isaac. Los que no creen, los que no están en esa promesa, están entonces según la línea de Ismael, que es el hijo de la esclava. ¿Estamos bien o nos perdimos? No creo que nos hayamos perdido. ¿Estamos bien, cierto? Sí, Carlitos. Sí, Carlitos. Bueno, esto es muy importante, hermanos. Sobre todo en este libro, pues ese otro poderoso argumento que presenta Pablo. Pablo va a decir en el versículo 24, Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¡Wow! Hermanos, tremendo lo que Pablo está diciendo. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. Pablo está interpretando esta alegoría, y de dónde él está explicando esta alegoría, ¿dónde dicen las escrituras esto que Pablo está diciendo? Les voy a hacer esa pregunta. ¿Sí me entienden la pregunta? Pablo está diciendo que estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Dónde la escritura dice, en qué lugar la escritura dice que Agar representa el primer pacto? El uno proviene del monte Sinaí y dice Pablo, este es Agar. ¿Eso lo encontró Pablo escrito en alguna parte? ¿Hay algún versículo en la Biblia donde dice esta mujer representa eso? ¿Qué dice Rebeca? Cuando se dice que Agar representa el monte Sinaí, es por lo que en el monte Sinaí se entregó la ley. Representaría entonces Agar la ley, la esclavitud, o sea, la esclavitud justamente que nos trae la ley. Claro, Rebequita, pero la pregunta es, ¿de dónde sacó Pablo eso? O sea, ¿cómo él hizo para relacionar él Agar con monte Sinaí? En alguna parte de la escritura dice, en el antiguo Corintios, Carlitos, me parece. Eso lo dice Pablo en Corintios, donde da esa explicación de que Agar es el monte Sinaí no, espérate, lo busco porque... Entiéndanme la pregunta que estoy haciendo. Entiéndanme la pregunta, mis amados, que estoy haciendo. ¿De dónde sacó Pablo eso? No, él no lo sacó de Corintios, no, o sea, pero la idea de dónde salió. Por revelación. Por revelación. Porque él entendió. ¿Qué dice el hermano? No, eso mismo que está diciendo Anita. Parece, no lo veo por ningún lado, no sé si alguno lo ve, pero me parece que eso es una interpretación espiritual que le da a esa historia. Muy bien, a la hermana Anita y al hermano Edwin. Efectivamente, eso no aparece en ningún lado en el antiguo pacto, esa explicación, ni tampoco en el nuevo pacto. Ninguno de los apóstoles tuvo esa explicación. Entonces uno se preguntaría, ¿y cómo usted puede entender una cosa de esas
Si eso no está escrito en no hay ningún pasaje en la escritura que diga, y es que esta Agar es el viejo pacto. Dice el hermano, a ver, por ahí está escribiendo en el chat alguien, a ver, veamos acá. Pregunta capciosa nos hiciste, voy a ver el Carlitos. No, ¿por qué, mi hermana? Porque no te entendíamos bien la pregunta, pero sí, es así es, no está en ninguna parte. Bueno, no me sale acá lo que está escribiendo el hermano. Acá en el chat no me sale, no me aparece, pero bueno. Él escribe lo siguiente, no es interpretación. Como una falla en este momento, no sé qué me... Él describe lo siguiente, Ángel escribe, no es interpretación espiritual, es una alegoría. Claro, pero la pregunta es, si es una alegoría, ¿de dónde él se le ocurre decir esto es esto y esto es esto? Esto es una revelación espiritual, evidente. Sí, claro, él entendió perfectamente que el significado de que Abraham hubiera tenido un hijo de la promesa y un hijo de la ley y lo que representaba cada uno. Amén. Parecería que Pablo se estuviera yendo más allá de lo que las escrituras dicen, pero no es así. Pablo es un hombre de Dios que vive en la revelación del Espíritu y él pudo interpretar un pasaje, viendo esta historia, él la interpreta a la luz, a la interpretación de lo que le da el Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, con la misma escritura, les está mostrando a ellos, les está dando evidencia de algo que está escondido en las escrituras, pero que tenía que ser revelado ahora en el nuevo pacto. Entonces, sabemos que Pablo es un hombre que está en el Espíritu, entendiendo todas estas cosas y dándole aplicaciones prácticas a un problema que estaba viviendo en este momento y está... Carlitos, se te oye entrecortado. Ahora no se te oye. Ahí, ¿listo? Sí, listo. ¿Qué quiere decir, hermana Anita? Sí, Pablo tuvo la revelación de que el Antiguo Testamento es sombra, son sombras de lo que es de la realidad, de lo que luego fue realmente. Entonces él dedujo, pues lo dedujo no por deducción humana, sino que le fue revelado que esa sombra quería decir, representaba pues a los hijos de la ley y a los hijos de la promesa. O sea, al pueblo de Dios y al pueblo que sigue la ley. Ok, mi hermana. Gracias, Anita. Entonces, para nosotros ahora es claro de que hay cosas que están allí. Ahora, que el Señor nos ayude, ¿no?, a ir entendiendo, porque Pablo lo hizo, esta interpretación espiritual, Pablo se la hace también en varios de sus cartas, por ejemplo, en la de Corintios, en Corintios 10, él habla de unas cosas que nadie tampoco había entendido. Esto de como que Cristo, cuando fueron bautizados ellos en el mar y en la nube, estas cosas que habla Pablo son cosas maravillosas y cosas altas de la interpretación de lo que está escrito, mi hermano. Entonces Pablo está haciendo una interpretación magistral por el Espíritu para darles a entender a ellos esto que quería posicionarlos, porque él quiere posicionarlos en Cristo, para que ellos queden completamente posicionados en Cristo y no posicionados en la religión,
La religión no te ayuda, mi hermano. La religión no te va a llevar ni te va a permitir avanzar en tu madurez espiritual. Si los gálatas asumían y tomaban aquello que le estaban diciendo los judaizantes, entonces se iba a frenar su realidad de crecimiento espiritual, iban a desviarse hasta caer y quedar y volver todo lo que Pablo había hecho en ellos, todo lo que Pablo les había llevado, se iba a volver otra vez en una religión como cualquiera. Y esto era lo que Pablo no quería. Eso que escribe por ahí la hermana Katy, Pablo revela algunas sombras del antiguo pacto. Sí, mi hermana, Pablo revela algunas sombras del antiguo pacto, y que esas sombras que él revela son profundamente cristocéntricas. Están basadas en la obra de Cristo, están basados en la persona de Cristo, están basadas en todo lo que el Padre quiere que nosotros conozcamos, porque Cristo es la realidad y el cumplimiento de todas esas sombras. ¿Quién me está escribiendo por allí? No sé, Anita, tal vez. Bueno. Entonces, Sí, mis amados. Era para decir que ni siquiera Pedro había entendido esto, no había tenido esa revelación de interpretar esas sombras del Antiguo Testamento. Así es, mi hermana. Pedro no había tenido muchas de las interpretaciones que tuvo Pablo, ¿no? Pero Pedro tuvo otras. Entonces, hermanos, es maravilloso cómo nosotros podemos ver que Pablo está haciendo una defensa ante un grupo de gente que ha venido a interferir con la obra de Dios verdadera. Cuando ustedes ven, aquí en el versículo 24 dice, volvemos al versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea, Sara representa el nuevo pacto y Agar representa el viejo pacto. Uno es el pacto de la promesa dada a Abraham, el cual está relacionado con el Nuevo Testamento, el pacto de la gracia. Y el otro es el pacto de la ley relacionado con Moisés, el cual no tiene nada que ver con el nuevo pacto. Sara la libre simboliza el pacto de la promesa y Agar esclava o la esclava simboliza el pacto de la ley. Ustedes saben que va a decir aquí, el uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí era el lugar donde la ley fue dada. Ya en Éxodo 19:20 nos dice eso. La esclavitud de la que se habla en el versículo 24 es la esclavitud de estar bajo la ley. Porque la ley tenía una función y una finalidad para los hijos del antiguo pacto, para los de la nación del antiguo pacto tenía una finalidad. ¿Cuál era la finalidad? De que ellos se guardaran de que la carne se extralimitara y de que la carne, como la finalidad de la ley, guardarlos. Agar, la concubina de Abraham, simboliza esta ley. Por tanto, la posición de la ley es como la de una concubina. La posición de la ley es como una concubina. Y ahora, la esposa de Abraham, que era Sara, simboliza la gracia, la cual tiene la posición correcta según la promesa de Dios. La ley, tal como Agar da hijos para esclavitud, como los judaizantes, que eran esclavos de la ley, no podían salirse de allí, de lo que estaba escrito allí y de lo que decía allí, porque ellos querían también cumplirla, y por cumplirla, finalmente, no se daban cuenta que su corazón iba por otro lado y lo que ellos querían hacer iba por el otro. La gracia, tal como Sara, da hijos para filiación. La gracia es la que puede dar esos hijos que te pueden llevar a una relación profunda con el Padre. Y estos son los creyentes neotestamentarios. Ellos ya no están sometidos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ellos deben permanecer en esta gracia sin caer de ella, como dice Pablo más adelante en Gálatas 5:4. Ese monte Sinaí, va a decir Pablo, es el monte
que está en Arabia. Es decir, que el caso de Agar ilustra la ley dada en el monte Sinaí en Arabia. Pero Pablo va a dar otra gran manifestación y va a decir algo todavía mucho más grande. El versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Estamos en el versículo 25. Y corresponde a la Jerusalén actual. ¡Wow! ¿Qué es lo que Pablo está diciendo, hermanos? Que esa Jerusalén actual, que era la Jerusalén en tiempos de Pablo, y que es la Jerusalén que también tenemos hoy, la Jerusalén actual, ¿qué es lo que está diciendo Pablo con relación a la Jerusalén actual? Mire lo que dice Pablo allí. ¿Qué está diciendo? Que vive bajo la esclavitud de la ley. A ver. Amén. Edwincito. Yo lo entiendo como la Jerusalén terrenal, la Jerusalén física, la que podemos ver, la que está en estos momentos allá en Arabia, ve por allá por esos lados. Sí, señor. La Jerusalén actual, a la que se van a hacer hoy en día peregrinaciones, que nosotros la vemos a veces como lo máximo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Esa Jerusalén actual es un sitio que está todavía junto con sus hijos, está en esclavitud, porque sus hijos todavía siguen pensando en que tiene que levantarse un templo de adoración a Dios, que tiene que construirse un templo para volver a hacer sacrificios y para adorar a Dios, cuando eso ya fue totalmente desmantelado hace mucho tiempo. ¿Cómo les parece a ustedes? Creo que esto es muy revelador, ¿no? Esto es muy revelador, hermanos, porque lo que Pablo está diciendo es, mire, estos judaizantes vienen de Jerusalén, porque ellos venían o descendían de Jerusalén. Venían ellos con su mentalidad de ser hombres correctos, justos delante de Dios, cumplidores de la ley. Por lo tanto, tenían la comisión ellos de ir y llevar el verdadero evangelio que Pablo no estaba llevando, porque Pablo se había convertido en un enemigo de la nación de Israel y efectivamente un enemigo de Jerusalén. Era un mal hombre que estaba haciendo estragos para la Jerusalén que tenía su gran templo. Y yo creo que los judaizantes lo que estaban pretendiendo era que volvieran otra vez los mismos gálatas a subir a Jerusalén, al templo de Jerusalén, que deberían de seguir adorando allá en Jerusalén, porque Jerusalén es la madre, Jerusalén es lo máximo, allá tienes que ir a adorar. Si vas a adorar verdaderamente al Dios, tienes que ir a Jerusalén. Ese era el pensamiento de los judaizantes. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Pablo está diciendo eso? Díganme ustedes, ¿Pablo está diciendo eso? No los oigo. Él lo que está diciendo es casi lo que decía la Escritura, que y lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, de que ya no es necesario eso. Por eso él le dice a la mujer samaritana que en verdad se debe adorar en espíritu y en verdad, porque no se trata de obras humanas, sino de la circuncisión del corazón. Amén, mi hermana Ángela. Hay como un silencio en el chat, en la sala en este momento. Pero es que lo que está diciendo Pablo es muy revelador, hermanos. Porque Agar
es el monte Sinaí, o sea, Agar representa la ley, ilustra la ley, y ahora lo que está diciendo es que la Jerusalén actual, aunque físicamente los judíos no eran descendientes de Agar, sino de Sara, ellos enfatizan mucho en que eran descendientes físicos de Abraham. Y por causa de esa actitud, el Espíritu Santo los clasifica como hijos de Agar, porque no querían ser hijos de la promesa, sino hijos solamente carnales de Abraham. ¿Qué dice, hermana? Sí, justamente eso, Carlitos. O sea, lo que se ve aquí que Pablo, pues cuando les hace la pregunta, ¿no? Ustedes saben lo que representa, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, saben lo que en realidad dice la ley y les confronta de esa manera y les hace cambiar totalmente su forma de pensar, porque ellos que se dicen hijos, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que estaban, siempre lo nombraban, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, que de pronto les diga, miren, ustedes quieren seguir viviendo conforme a la ley. Entonces ustedes ya no digan somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sino Abraham, Ismael y quién sabe quién. Entonces, o sea, confrontarles de esa manera y decirles, pues ustedes entonces no son hijos de Isaac, sino vienen a ser hijos de Ismael. Entonces una confrontación tan dura como que les hace reflexionar de tal manera, esos van, nosotros hijos de Ismael, no, pues sí. Se supone que sus enemigos son descendientes de Ismael. Entonces, pienso que esto es una confrontación tremenda a ellos, lógicamente, con revelación del Espíritu Santo y hacerles ver con lo que digo. Al principio, lo que les está explicando es, ustedes ahora quieren saber lo que ustedes están deseando. Saben lo que en realidad están queriendo y lo que dice la ley y les empieza a hacer todo este relato y esta revelación de que ustedes realmente lo que quieren entonces es convertirse en hijos de Ismael. Entonces, claro, tremendo lo que me imagino que ellos deben haber reflexionado realmente, no sé cómo fue el impacto para ellos, ¿no? Con toda esta explicación que les da Pablo. Amén, mi hermana Rebeca. ¿Acaso eso todavía no está pasando en nuestros días? ¿Acaso todavía no hay muchos judaizantes por allí que nos quieren a nosotros llevar otra vez a eso? ¿Acaso dentro del cristianismo no se ha metido una ola de esto mismo, hermanos? Esto que está Pablo aquí tratando tan magistralmente, no es lo mismo que está pasando en muchas esferas de las iglesias hoy en día. Ustedes saben que hay un movimiento fuerte de las raíces hebreas y todo eso que está haciendo esto. Y hay muchos que están queriendo, y lo he oído que cristianos que tenemos que ir a estudiar a Jerusalén y todo eso, allá a estudiar directamente con los rabís y ese conocimiento y todo ese tipo de cosas. Mucho cuidado, hermanos, porque Pablo está diciendo aquí que Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es la actual también de ahora, pues está junto con sus hijos y está en esclavitud. Está diciendo que siendo libres, ¿querés volverte otra vez a esclavitud? Es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Los hijos verdaderos de Abraham son hijos de la promesa. Son los hijos los que llegaron a ser hijos físicos, pero voluntariamente llegaron a ser hijos espirituales de Abraham. La Jerusalén actual es la ciudad donde los judíos estaban esclavizados a la ley y sigue siendo. Eso no ha cambiado en las tradiciones. Entonces, después Pablo va a ir al versículo 26, donde va a hablarnos a nosotros de la otra Jerusalén, a la que nosotros sí verdaderamente deberíamos de tener puesta nuestra mirada y estar apuntando permanentemente. Porque va a decir Pablo en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba,
la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¡Wow! Mas la Jerusalén de arriba. Es que hay dos Jerusalenes. Hay una actual, terrenal, histórica, religiosa, judaizante. Pero hay otra que es la de arriba. La madre de los judaizantes es la Jerusalén terrenal, pero la madre de los creyentes bajo el nuevo pacto es la Jerusalén celestial. Esta con el tiempo será la nueva Jerusalén en los nuevos cielos y la nueva tierra, según lo que dice Apocalipsis 21, 1, 2, la cual está relacionada con el pacto de la promesa. ¿Cuál es la que está relacionada con el pacto de la promesa? ¿La de arriba o la de abajo? Pregunta. ¿Cuál es la que está relacionada con la promesa del pacto? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Amén. Ella es la madre de los creyentes neotestamentarios, quienes no son esclavos bajo la ley, sino hijos bajo la gracia. Nosotros, dice Pablo. Mire, Pablo dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, o sea que Pablo se estaba incluyendo allí, y él era judío. Él era judío más que cualquiera. Pero él está diciendo, nosotros los creyentes neotestamentarios hemos todos nacido de la Jerusalén de arriba, la cual es representada por Sara, según lo que muestra la ley en el antiguo pacto. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ahora Pablo va a irse en el versículo 27 a darnos como cuál es ese versículo que el Espíritu Santo le muestra a él para entender esto que estaba hablando él de la alegoría. Y ese versículo está en Isaías 54:1. Vamos a leer Isaías 54. Bueno, aquí está. En el versículo 27 está, porque está escrito, eso es Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor que la que tiene marido. Importante ese pasaje que da Pablo, porque ese pasaje es el que le da luz a él para entender esto de que viene de esta alegoría de la cual está hablando. ¿Cuáles son los detalles sobresalientes de esa alegoría? Vamos a verlos. Y con esto terminamos, hermano. Vamos a ver bien los detalles. Si usted está tomando nota para que los tenga bien presentes. Número 1. Sara, la libre, representa el pacto hecho con Abraham. Es decir, el Evangelio de Cristo y el nuevo pacto del Nuevo Testamento. Número 2. Este pacto produce hijos nacidos libres, según la promesa que se le hizo a Abraham. Número 3. Sara representa la Jerusalén celestial, la cual con sus hijos es nuestra madre. Número 4. La escritura misma indica que aunque los descendientes físicos de Abraham eran muy numerosos, porque Abraham tuvo muchos hijos, ¿no? Él primero tuvo a Ismael, después tuvo a Isaac, que era el de las promesas, el de la promesa, pero después Abraham tuvo otros hijos, con una dama que se llamaba Cetura. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que Dios prometió que los descendientes de Abraham serían como la arena del mar y como las estrellas del cielo. ¿Se acuerda que esa fue la promesa que se le dio a él? Y aquí en esto que se le mostró a él, cuando el Señor lo sacó y lo llevó a ver el firmamento y le dijo, mira, porque tú tendrás una descendencia así como las estrellas, y después él miró la playa y vio la arena del mar y le dijo, y así también, los judíos son descendientes de Abraham según la carne, y sabemos que hay muchos judíos,
Pero eso que vio Abraham, esos descendientes que se le mostraron, a él se le mostró primero lo celestial y lo terrenal. Entonces, la palabra de Dios nos está mostrando que los celestiales y los terrenales me habla de dos clases de hijos que iba a tener Abraham, los que son espirituales y los que son naturales. Y los que son espirituales han llegado a ser mucho más que los naturales. Los judíos son descendientes de Abraham según la carne, mientras los que creen en Cristo son descendientes de Abraham según el espíritu. Los descendientes naturales, los judíos son como la arena del mar. Así es la visión que se le mostró a él. Pero los descendientes espirituales, los cristianos, quienes aventajan en número a los descendientes naturales, son como las estrellas de los cielos. ¡Wow! Por mucho tiempo, el pacto tuvo que ver con los descendientes espirituales de Abraham, representado por la esterilidad de Sara. Parecía ser estéril, como lo que dice aquí Isaías, ¿no? Porque Isaías dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Imagínese usted que esa conexión que hace el Espíritu para que Abraham pueda interpretar lo que el Espíritu está diciendo allá en Isaías, ¿no? Parecía por algún tiempo que Agar fuera la esposa de Abraham, porque fue la que tuvo marido. Mire que Isaías dice, regocíjate, había una estéril, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tiene marido, que la que tiene marido. Parecía en un momento dado, según la promesa de Dios, dado que no se cumplía, que la que era estéril se iba a quedar estéril. Entonces parecía que Agar se convertiría en la esposa de Abraham y fue la que lo tuvo por marido porque ella le tuvo hijo y ella podía concebir. De la misma manera parecía por mucho tiempo que los del antiguo pacto, los descendientes físicos de Abraham, eran la verdadera esposa del Señor. Parecía que ellos, como Agar, tenían el marido. Esto es tremendo, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, o se perdieron? ¿Se perdieron? Claro, Sí, Carlitos, sí entendí. ¿Sí estamos bien? Aunque no está muy claro a quién se refiere la que vive con su esposo. Pues Porque dice, Isaías, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. ¿quién es la desolada? Pues la desolada, ¿quién es? Sara. ¿Y quién Claro, es? ¿Cómo? se supone que es la que era estéril, ¿no? Pero Agar le dio un hijo también, uno. Por eso. ¿Qué dice Alecito? A ver, yo veo mi hermano aquí en lo que cita Pablo sobre Isaías. Pues él está llevando todo esto a la parte espiritual. Y lo que nos quiere mostrar a nosotros en este tiempo es que, como dice Rebequita, o sea, ambas tuvieron de a hijo. Pero sabemos que los que nacieron de Ismael, pues no eran de la promesa. O sea, estaban separados de la promesa y de las promesas. Pero los que nacieron de la natural, o sea, porque es que recordemos que Agar hacía como burla a Sara porque ella tenía hijos. Y Agar sabía que Sara no iba a poder tener hijos nunca en lo natural. Entonces a la postre dice, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido, pero es que esta cantidad de hijos que tuvo antes de que naciera el de la promesa, porque pues sabemos o imaginamos que Ismael también pues se reprodujo y de hecho sabemos que muchos de los que rodean a Jerusalén actual vienen de esa línea de Ismael, pero no tienen vida. O sea, yo lo que veo aquí es que Isaías lo que está diciendo Isaías parafraseando dice, qué bueno que la estéril no da luz, qué bueno que la estéril no tiene dolores de parto, pero a la postre
van a ser mucho más los hijos de la promesa porque pues tenemos vida que los que no son de la promesa, que están en muerte o separados. Así veo yo como la interpretación de Isaías, mi hermano. Voy a repetir este pedacito, hermanos. Voy a repetir, dado que Isaías, voy a leer directamente lo que dice Isaías 54. 1. Regocíjate, oh estéril. ¿Quién era la estéril? La estéril es Sara, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Quién es la que nunca estuvo de parto? Sara. Y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada, se está refiriendo a Sara, que los de la casada. Se está refiriendo ahora, ¿a quién se está refiriendo? A Agar. ¿En qué sentido se está refiriendo a Agar? Vamos a verlo allí. Por mucho tiempo, les estaba diciendo, por algún tiempo parecía que Agar fue la esposa de Abraham, porque fue la que le pudo dar hijo. Era como por eso ella inicialmente comenzó a menospreciar a su ama. Acuérdese que ella comenzó, cuando ella pudo, cuando quedó embarazada, ella comenzó a menospreciar a su ama y ella se sentía como la mujer verdadera. Ella se sentía como que se habían intercambiado los papeles. Ella fue la que tuvo marido, porque ella podía concebir y tener hijo. Y esto nos habla entonces, llevándolo a la parte profética, de la misma manera podemos nosotros decir que por mucho tiempo los del antiguo pacto, los descendientes físicos de Abraham, eran como la verdadera esposa del Señor. Eso se está refiriendo a la Israel natural. Así parecía, como que ellos eran la esposa del Señor, porque ellos eran los que se estaban multiplicando. Todavía no había venido el tiempo del nuevo pacto. Parecía que ellos, como Agar, eran los que tenían el marido. Pero ¿qué pasó después? La que era estéril dio a luz. Esa Sara que representa la espiritual. Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y comenzó entonces en el periodo de la iglesia, comenzó a producir hijos según la promesa. Hijos según la promesa. Estamos hablando en el ámbito espiritual, hermanos. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios desde la manifestación de la iglesia en el Pentecostés, cuántos hijos de Dios ha producido la que era estéril? Muchísimos, hablando espiritualmente, más que los que pertenecen a lo natural, a la Jerusalén natural, a la Israel natural. No sé si ahora sí me hice entender mejor. Hay como un silencio. Sí, no, yo estoy como confundido. No sé si... La verdad, pues sí, tengo que decir la verdad. Es que la verdad, Carlitos, por ejemplo, en esta versión que dice, la gloria futura de Jerusalén, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Claro que hay una parte también en la Escritura que dice, ¿no? Creo que es profeta Isaías mismo, llamaré pueblo mío al que no es pueblo y amada a la que no es amada. Amada mía a la que no es amada, ¿no? Pero a mí lo que me queda la duda es de que sea Agar, que se haya convertido en la casada o en que sea ella la esposa a la que se refiera. A mí también. Sí, exacto. O sea, eso me queda la duda de que se refiera a Agar, que era la esposa, ¿no? Porque realmente quien fue la casada era Sara. Agar fue esclava, o sea, por eso da hijos para esclavitud. Entonces, no creo que se refiera a Agar como la casada. Esa es mi duda.
¿Ya, Maite? Gracias. No te estamos escuchando, Maite. No, creo que ella ya acabó. Bueno, entonces, Alex. Sí, no queda duda, pues estuve revisando en la versión. Perdón, se me fue la llamada. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos, Maite. Ay, perdón, se me fue la llamadita, pero bueno, no, yo quería leer esta parte de la palabra que dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice, el Señor dice, grita de alegría, mujer estéril. Tú que nunca has tenido dolores de parto, grita de júbilo y de alegría, pues los hijos de la esposa abandonada serán más que los de la esposa que vive con su marido. Entonces, bueno, sí, yo también tengo un poquito de confusión ahí, porque pues no sé, dice, pues los hijos de la esposa abandonada. Pues no creo que Sara sea la esposa abandonada, porque Sara era la esposa de él. Pero si se refiere al marido, pues no sé, en términos, aquí pongamos, dice su marido, hay veces el marido es como, no es de la esposa, sino de la concubina. No sé si estoy mal, pero sí, esa partecita sí me causa un poquito de confusión también. A ver, Alex. Mi hermano Santi, yo lo estoy viendo como de pronto lo expresé mal ahora. Nosotros sabemos que en el contexto judío, tanto del Antiguo como parte del Nuevo Testamento, la mujer que no tenía hijos estaba desamparada. O sea, lo que garantizaba a una mujer viuda era que al menos su esposo le hubiera dejado hijo varón. Entonces, en el contexto que le está hablando Isaías, pienso que le está hablando desde ahí, que ella prorrumpa en júbilo y en gozo, porque en la versión internacional dice, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. La desamparada en ese momento era Sara, porque recordemos que la promesa de Isaac llega como 14 años después, Ismael ya era un joven más grande. Entonces, ¿cómo estaba Sara allí? Desamparada. Pero también lo veo en el contexto espiritual, y pues los hijos que produjo Agar están muertos, más los hijos que ha producido la promesa, pues han tenido y tienen vida eterna. Entonces sí son más los hijos de la desamparada, que en este caso era Sara, que la que en ese momento gozaba de marido, que era la esclava, porque era la que se llevó primero a él y le dio hijos naturales. Yo lo veo así, mi hermano. Ok, mi hermano. Ángela. Vamos a ver si este comentario nos aclara algo. Regocíjate, oh estéril. Versículos del 1 al 3. Dios alienta a los exiliados al prometer nuevas condiciones que resultarían en bendición y regocijo. Aunque Jerusalén era estéril, iba a llegar un día en que los fieles creyentes serían más numerosos que antes del exilio. Tu descendencia heredará naciones, pudiera referirse a los fieles creyentes entre los judíos que difundieron el Evangelio de Cristo a muchas naciones durante la época neotestamentaria. Hoy nos enciende